Tengan todos una muy buena tarde. Por favor, antes de dar inicio a nuestra clase el día de hoy, en un lapso de un minuto, van a tener ustedes en Classroom publicado un laboratorio sobre la última clase de jurisdicción y competencia. Quien desee lo puede contestar, el que no, pues igual, yo les voy a dar 10 minutos. Cuando el reloj esté marcando las 4:02, 4:03, va a estar cerrándose el laboratorio. Es voluntario, quien quiera desarrollarlo lo hace, y cuando, insisto, sean las 4:03, estaré de vuelta con ustedes. Así que los dejo con su laboratorio, que lo puedan trabajar, que estará llegando en breves segundos ahí a la plataforma de Classroom o a su correo electrónico.
Bien, concluyó el tiempo. Ustedes también ya recibieron su nota de laboratorio voluntario. También recibieron sus respuestas correctas e incorrectas. Quiero comentarles de que el análisis que, que estoy realizando, pues muy poca gente estuvo, creo que tengo un 7 nada más, y los demás están abajo de 7 puntos. Bueno, me preocupa un poquito eso, por supuesto, pero así es, poco a poco van a ir ustedes familiarizándose con este sistema y lógicamente, pues la idea también es que ustedes no se queden de brazos cruzados cada vez que termina una clase. En la última sesión de clase estuvimos abordando el tema de jurisdicción y competencia. Les pedí que leyeran del artículo 1 al artículo 24 y hice una serie de 10 preguntas más o menos que tienen relación con esos artículos. Yo en cuestión de 5 minutos le voy a dar respuesta a las preguntas. Voy a explicar lo que expliqué en clase para que ustedes aquí lo entiendan un poquito mejor. Pero había una primera pregunta que afirmaba que todo juez tiene competencia y que también todo juez tiene jurisdicción. Esto no es verdadero. Y no es verdadero porque lo que yo dije en clase es que todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. Si nosotros entendiéramos que todo juez tiene jurisdicción y todo juez tiene competencia, sucede que los jueces conocerían de todo. Pero no, el juez sí tiene jurisdicción, pero su competencia es limitada. Entonces, por ejemplo, este juez que tiene jurisdicción conoce penal, pero es incompetente en civil, en familia, en laboral, en niñez, en femicidio. Este juez del departamento de Guatemala es competente en Guatemala, pero no lo es en Chimaltenango, en San Marcos, que es Quetzaltenango, etcétera. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que esta afirmación es falsa. Luego se preguntó si las partes pueden someterse expresamente o tácitamente a un juez distinto al competente por razón de territorio y conocimiento y decisión de un asunto determinado. ¿Cómo se denomina esto? La respuesta es pacto de sumisión. Al leer ustedes el código, el artículo 2 se titula pacto de sumisión y da la facultad para que una persona pueda renunciar a su derecho a ser demandada donde corresponde y sea demandada donde la otra parte estime o lo hayan estipulado. Es decir, si yo, Mario Gordillo, que vivo en Guatemala, tengo el derecho a que a mí me demanden en mi domicilio aquí en Guatemala, yo puedo renunciar a la hora de hacer un documento o un contrato para que sea demandado yo en Escuintla o en cualquier lugar donde decida el acreedor. Eso se denomina pacto de sumisión. Es un acuerdo donde yo me someto a el conocimiento de un juez que podría ser incompetente. Por supuesto que es por razón de territorio nada más. Luego se pregunta, la competencia se prorroga por cuantía, territorio, turno, materia, todos los indicados en uno de los indicados. La respuesta aquí es territorio. Decía yo en la clase anterior que la competencia solo se puede prorrogar por territorio, no por cuantía ni por materia. De tal manera que si yo, el juez competente es de Guatemala, yo puede ser que sea en San Marcos, pero si el juez competente era aquí uno de primera instancia, instancia civil de allá. Así se maneja el tema de la prórroga de la competencia. Otra pregunta dice, se prorroga la competencia del juez, da 4 supuestos y de ahí dice todos los indicados. La respuesta es todos los indicados en uno de los articulados. No recuerdo exactamente cuál es, de código de los primeros, creo que es el 7-8, dice que la competencia se puede prorrogar cuando conoce un juez por renuncia o falta del nombrado, cuando hay sometimiento expreso como el pacto de sumisión, por contestar la demanda sin oponer incompetencia, que fue el ejemplo que yo di en la sesión, en caso de procesos cautelares, cuando hay garantía, y por la reconvención, cuando se proceda legalmente. Luego se pregunta, por razón de la cuantía, ¿es competente el juez de paz del municipio de San Lucas para conocer de un monto? ¿Cuánto es el monto de un juez de paz de San Lucas? Expliqué en la clase que los montos de las cuantías son 15,000, 25,000 y 50,000. 50,000 es solo la capital, 25,000 en todas las demás cabeceras departamentales, con excepción de la capital, y ciertos municipios. Aquí el municipio de San Lucas. ¿Cuánto es el monto de San Lucas? No es la capital, no son 50, no es cabecera ni está entre los municipios que señalé en la última sesión, por consiguiente la respuesta son 15,000 quetzales. Luego se pregunta, ¿usted va a ejercer una acción personal? El actor residente en Chimaltenango y el demandado en Guatemala. El juez competente por razón de territorio es el de Guatemala. ¿Es verdadero o es falso? Yo decía en mi última demandado, si usted, amigo, vive en Guatemala, hay que irlo a demandar en Guatemala. Si vive en San Marcos, hay que demandarlo en San Marcos. Si vive en Guatemala, hay que mandarlo en Guatemala, porque la justicia sigue el demandado. Pero eh,
es por razón de territorio. En las acciones personales, esta es la regla general. Hay excepciones, por supuesto, y esas están en las reglas de competencia. Entonces la pregunta es si el juez competente es el de territorio de Guatemala y vemos que el demandado vive en Guatemala, esta afirmación es verdadera. Luego se preguntó, ¿usted promoverá un juicio de reparación de daños ocasionados en un accidente de tránsito de jurisdicción del progreso? Cuando yo les dije que lean las reglas de competencia, hay un artículo que dice reparación de daños. En el caso de reparación de daños, el juez competente, el del lugar en que se ocasionaron. Aquí no hay que leer mucho más. Si el accidente fue en el progreso, el juez competente es en el progreso. Yo le agregué el causante de los daños reside en Jutiapa, el cliente vive en Chiquimula y los daños son de valor indeterminado, que el juez es competente. Entonces, en las reglas de competencia dice, primero, que el juez competente en daños donde se haya ocasionado, es el progreso. ¿De qué materia? Pues todo puede ser civil o familia, en el caso de nuestra clase, es daños, eso no es familia, es un juez civil, entonces ya sabemos que es un juez civil del progreso. Ahora, ¿es de paz o es de instancia? Y acá, pues, cuando es valor indeterminado, las reglas de competencia que ustedes tuvieron que haber leído dice, cuando el asunto es de valor indeterminado, eso es competente el de primera instancia. Entonces la respuesta es primera instancia civil del progreso. Luego viene otra pregunta que decía, ¿usted promoverá una acción real? Esto ya es acción real, no personal, de un inmueble ubicado en el departamento del Petén. También las reglas de competencia dicen que cuando se trata de acciones reales, el juez competente es del lugar donde estén ubicados. Ya no hay que leer mucho más tampoco. El bien está en el Petén y va a ser del Petén el juez. Ahora, usted reside en Izabal, ya no me interesa, el demandado en el proceso tampoco me interesa. ¿Qué juez es competente? Dice, primera instancia civil, como es un asunto de una reivindicación, una acción real inmueble, es indeterminado, va a ser civil, no va a ser familia, entonces es un juez civil de primera instancia civil del departamento del Petén, que esa es la respuesta que tuvo que haberse dado. Luego viene otra pregunta que dice, ¿usted promoverá en la ciudad capital, estamos en la capital, una acción para promover pago a la suma de 45,000 quetzales más 15,000 de intereses? El juez competente por razón de la cuantía es el de paz. ¿Es verdadero o es falso? Si son 45,000 quetzales, yo diría que es el de paz, pero hay 15,000 quetzales de intereses, entonces 45 más 15 serían 60. Ya entro con duda, entonces puede ser instancia, porque 50 es para ir 50 en adelante es instancia, 50 para abajo es paz. Entonces tengo dos cifras, 45,000 más intereses, pero las reglas de competencia dicen que no se computan intereses. Por consiguiente, el juez competente es el que conozca hasta 45,000 y es un juez de paz. Entonces la respuesta es verdadera. Y por último, dice, usted promoverá en el departamento de Zacatepec, que es una acción para obtener pago de la suma de 15,000 quetzales. Estamos hablando del departamento de Zacatepeques, que es el saldo de una deuda de su cliente de un préstamo original de 50,000. ¿Qué juez es competente por razón de cuantía? Acá estamos en Zacatepeques, no estamos en la capital. En Zacatepeques puede ser 15 o puede ser 25, pero aquí dice que la multa de la suma es 15,000 de una deuda original de 50. Las reglas de competencia dice que cuando es un saldo que se reclama, el monto para determinar la cuantía es el valor original. Como el valor original son 50, el juez debe ser de instancia. Por consiguiente, la respuesta es juez de primera instancia. Y así tienen ahí todas sus respuestas a las inquietudes de este tema y yo los dejo con unos minutos si tienen alguna duda, alguna inquietud de esta prueba que se realizó de laboratorio para darle respuestas y si no, pues ya iniciemos con nuestra actividad para el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Sí, Josué, muy buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Usted menciona que en la prórroga de la competencia solo se puede dar por razón de territorio. ¿Correcto? Sí. Pero si me voy al artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice la competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal por razón de la materia, de la cantidad, objeto del litigio y de la jerarquía que tenga en el orden judicial. Puede conocer del asunto que ante él se proponga. Entonces ahí me siento un poco perdido. ¿Podría usted ubicarme, ayudarme, por favor? Vamos a leer bien el artículo porque usted tiene toda la razón en no entenderlo. La competencia en los asuntos civiles y mercantiles, o sea, el asunto es civil o mercantil, podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, otro juez civil o mercantil, de la cantidad del objeto del litigio de paz o distancia y de la jerarquía que tenga el orden judicial pueda conocer el asunto que ante él se proponga. Quiere decir que usted puede prorrogar la competencia ante otro juez de la misma materia y de la misma cuantía. Aquí no toca el territorio, y aquí es donde nos da la pauta que solo se puede prorrogar por territorio. Usted puede prorrogarla a otro juez civil o mercantil
otro juez de paz o de instancia de cualquier territorio. Lo que pasa es que aquí lo que hay que leer es el artículo a la inversa. Aquí no dice territorio, se puede prorrogar y se va a prorrogar a otro juez de idéntica materia, de la misma objeto, cantidad de litigio, o sea, la jerarquía que tengan, paso o instancia. Entonces usted puede prorrogarlo, no de civil a penal, no de laboral a mercantil, sino de civil a civil o de mercantil a mercantil, que aquí no hay jueces mercantiles en este momento todavía. O sea, el juez civil conoce mercantil. Entonces, el juez civil puede conocer otro juez civil de cualquier otro departamento. Si es de instancia, otro juez de instancia de cualquier departamento. Eso es lo que así hay que entenderlo, o sea, hay que entenderlo a la inversa, o el artículo. Usted tiene toda la razón y le doy la razón que al leer el artículo pareciera que lo puedo prorrogar por materia y por territorio, por cuantía y no por territorio. Pero es el contrario. Cuando no menciona el territorio es que la prórroga se da por territorio siempre y cuando el mismo juez sea la misma materia y la misma cuantía. Ya lo entendí. Muchas gracias, licenciado. No, a ustedes muchas gracias y gracias por la pregunta también. ¿Alguna duda más sobre esto? Carlos, por favor. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. De la primera interrogante. El detalle es que yo me equivoqué de esa y también me equivoqué en otras, pues. Pero fíjese, Carlos, fíjese que le escucho lejísimos. Perdone. No sé si me escucha ahora. Sí, lo escucho mejor. Le decía al Licte que yo en la primera me equivoqué, pero siento que también tiene que ver un poco el planteamiento de la pregunta, porque sí tiene, o sea, el juez pues tiene las dos, pero, o sea, yo estoy claro que lo de civil es civil, penal y laboral laboral. Pero yo siento que tiene que ver, mi equivocación fue exactamente siempre en el planteamiento, ¿verdad? Porque sí tiene las, o sea, como le digo, las dos son competencia y jurisdicción, pero, o sea, en lo penal, en lo civil, pero, o sea, sí tiene las dos. Entonces yo pues le puse que verdadero, ¿verdad? Ya. No sé si me... Ya, pero mire, la pregunta es todo juez. ¿Todo juez es competente? ¿Todo juez es competente? No todo juez es competente. La competencia es limitada. Pero tiene toda la razón. La próxima se vamos a hacer más clarito, pero cuando yo expliqué acá, le decía, miren, la afirmación es, todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. Entonces la pregunta es, ¿todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia? Esa es una cuestión verdadera. Todo juez tiene jurisdicción y todo juez tiene competencia, es negativa. Pero tiene razón, vamos a tratar de hacer las preguntas un poco más sencillas, tal vez un poquito más claras, pero aquí es que todo juez, no, usted puede conocer juez y le va. De hecho, le voy a comentar, Carlos, hay una excepción muy importante en el ámbito de la defensa en el proceso civil que se llama excepción de incompetencia. Entonces, usted va a plantear excepción de incompetencia que hace siempre. Y lo más interesante, Carlos, es que usted puede tener jueces civiles que no son competentes, pese a que están viendo un asunto civil. Por ejemplo, usted puede tener un juez civil de Zacatepeques que no es competente porque solo puede conocer asuntos de Zacatepeques, no de Guatemala. Entonces, ese juez es competente en Zacatepeques, pero no es en Guatemala ni en ningún otro lado. Y ese mismo juez civil de Zacatepeques conoce ahí en Zacatepeques de instancia, pero es incompetente para conocer los asuntos menores ahí mismo en la OA, por ejemplo. Entiendo. Pero vamos a trabajar sobre ese asunto. ¿Alguna otra duda que tenga aparte de eso? No, solamente Va, muy bien, Carlos, muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hablar hoy sobre este tema que aparece en la pantalla, que es el tema relativo a los principios procesales. Si ustedes recuerdan y han leído las definiciones de lo que es derecho, normalmente dice que el derecho es un conjunto de normas y principios. ¿Pero qué son los principios? No es ni más ni menos que la estructura o la base de un ordenamiento jurídico, en el caso nuestro procesal.
Normalmente el derecho tiene ciertos principios que se rigen y son normas de carácter universal. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo que no encaja en este momento proceso, sino el derecho sustantivo. Es el principio que les explicaba en una de las clases anteriores, el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad sustantivo? Que la ley, que yo puedo hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Por qué? Porque el derecho sustantivo civil son normas prohibitivas. En el matrimonio, por ejemplo, si yo llegara a mi oficina un muchacho, una muchacha de 18 años con un señor de 90 años a casarse, la pregunta es, ¿pueden contraer matrimonio? Sí. ¿Y por qué pueden contraer matrimonio? Porque la ley no lo prohíbe. La ley prohíbe contraer matrimonio a menores de edad. La ley prohíbe contraer matrimonios entre parientes en línea recta o en la línea colateral, hermanos y medios hermanos. La ley prohíbe casarse con parientes que han estado ligados por afinidad. La ley prohíbe que se case alguien que está casado o unido de hecho con tercera persona. Esas son prohibiciones que establece la ley, pero no establece prohibiciones de la edad. Entonces, como no está prohibido, está permitido. Eso es en el ámbito del derecho sustantivo. En el ámbito del derecho procesal, los principios también rigen el procedimiento, rigen la estructura del código, del proceso en general, y es importante que ustedes las conozcan, porque de hecho los principios dan posibilidad de interpretar las normas. Yo voy a darles el día de hoy una explicación de la mayoría de principios que rigen el proceso civil guatemalteco. Voy a tratar de explicar cada uno de ellos y en su oportunidad, posiblemente cuando veamos en la próxima sesión de clase, voy a introducir algunos, en algún laboratorio tal vez, algunas normas para que ustedes identifiquen el principio en esa norma. Porque el principio no está literalmente señalado, este es el principio tal, sino está intrínsecamente dentro de la norma establecida. Entonces, entendamos que estos principios son esas reglas universales y normalmente constituyen esa base o esos puntos de construcción de estos instrumentos y de estos procedimientos que nosotros vamos a estar hablando. En primer lugar, hay un principio fundamental en el proceso civil que ustedes van a conocer ahora. Ustedes saben que el proceso civil es dispositivo y el proceso penal, por ejemplo, es acusatorio. Antes el proceso penal era inquisitivo. ¿Por qué se decía que el proceso penal era inquisitivo? Y estoy hablando de lo que yo aprendí como estudiante, porque aclaro que no soy penalista y nunca me he dedicado al tema penal. Lo que yo estoy explicando es lo que yo aprendí cuando fui estudiante. En el sistema inquisitivo, que por cierto, yo fui parte en esa época, porque el Código Penal o procesal penal anterior era inquisitivo, sucede que el Estado era el ente que investigaba, era el ente que acusaba, era el ente que absolvía, y entonces era inquisitivo porque era juez y parte. El Estado acusaba y el Estado condenaba. Luego se vuelve acusatorio cuando introduce ya el Ministerio Público como el ente investigador y el encargado de la acusación. Aunque pareciera que es el mismo Estado, lógicamente es un ente muy distinto a lo como sucedía en su oportunidad. Pero eso no me interesa, era solo una explicación. Me interesa decirles que el proceso nuestro no tiene nada que ver ni con el proceso penal nuevo ni con el anterior. El proceso nuevo es dispositivo. ¿Por qué? Porque usted, amigo que me escucha, amiga que me escucha, que próximamente va a ser abogado, cuando un cliente llega a su oficina y le dice, por ejemplo, mire, licenciado, licenciada, yo quiero divorciarme, sucede de que mi esposo pues me es infiel o me da malos tratos. Ustedes relacionan en su mente el ámbito sustantivo y encuentran una disposición en el Código Civil que leyeron en el derecho y se los enseñaron en el derecho civil 1, que el matrimonio se disuelve con el divorcio y que una causal de divorcio son los malos tratos o la infidelidad y que el divorcio se puede declarar por causal determinada. Entonces ustedes ya tienen en mente eso y ahora ustedes tienen que ir ante un órgano jurisdiccional para que el juez declare el divorcio por una causal determinada. El principio dispositivo significa que ustedes disponen primero cuándo van a presentar su demanda. O sea, su cliente le va a decir, ya, licenciado, mire, la otra semana vengo, el otro mes vengo ya. Ustedes únicamente tendrán que decirle, mire, sepa que si no presentamos la demanda en cierto tiempo, va a caducar nuestro derecho de acción o va a prescribir, no depende de la demanda que sea, pero ustedes disponen el momento en que van a iniciarlo. No es un conocimiento de oficio, el juez no va a decir de oficio, iniciemos esto porque esta pareja se está mal matando en el divorcio. Eso disponen las partes cuando van a iniciarlo. Cuando usted presenta su demanda de divorcio, usted va a disponer cuáles son los hechos que va a relatar en el proceso.
Si, por ejemplo, hay 5 causales de divorcio, porque aparte de malos tratos, también le ocasiona a infidelidad, también sucede que no les da lo necesario para la subsistencia, los ha abandonado, bueno, 5 causales, usted dispone si alega las 5 causales de su divorcio, o alega 1, alega 2, alega 3. Eso es su disposición. Los hechos usted dispone, por eso es el principio dispositivo. Las pruebas, ¿qué pruebas se van a ofrecer? Aquí no hay un ministerio público que investigue. Aquel que investiga es usted, el que determina qué medios de prueba le van a permitir convencer al juez de los hechos que usted dispuso, son las pruebas que usted disponga. Usted va a disponer qué medios de prueba. Ni el juez le va a dar medios de prueba, ni le va a crear medios de prueba de oficio, porque eso solo lo hace usted, porque usted dispone. Principio dispositivo. ¿Y qué pretende usted ahora el divorcio? Usted pretende que se declare disuelto el vínculo conyugal y divorciados. Pero usted no pide alimentos ni pide que se liquide el patrimonio conyugal. Eso lo dispone usted, es su disposición. O sea, las pretensiones también usted las dispone. Entonces, el principio dispositivo significa que el proceso está a su disposición, usted dispone cuándo inicia, dispone cuáles son los hechos, dispone cuáles son los medios de prueba, dispone cuáles son sus pretensiones, inclusive podría disponer cuándo terminarlo. ¿Por qué razón? Porque el proceso termina normalmente con una sentencia, pero termina normalmente, por ejemplo, con un desistimiento cuando la parte actora desiste y lo da por terminado. Entonces, eso es parte del principio dispositivo, un principio que recoge, discúlpenme que ya se nos fue aquí un principio que dispone un principio que sirve para disponer ustedes todos los efectos que he mencionado. Ok, el otro principio, aparte del principio dispositivo, como les dije, vamos a ver varios principios. Otro principio importante en el proceso civil es el principio de concentración. Yo voy a explicar ya a partir de algunos días con ustedes de que el proceso se rige por ciertas etapas. El proceso es un conjunto de etapas. El proceso en general, los procesos que vamos a ver tienen 3 etapas bien señaladas. Hay una etapa de iniciación, hay una etapa de desarrollo o debate y una etapa de conclusión. Entonces, cuando ustedes inician un proceso, presentan una demanda y se le permite a la parte demandada para que se defienda. Ese es el principio de iniciación, la demanda y la contestación de la demanda. Luego hay un periodo de prueba en el juicio ordinario de 30 días hábiles para que usted proponga medios de prueba. En el juicio sumario 15 días hábiles, en el juicio oral una audiencia, bueno, y concluidos esos 30 días, hay 15 días para los alegatos y 15 días para que el juez dicte la sentencia. Entonces, esas son las etapas de un proceso escrito. Pero se busca tratar de concentrar el mayor número de etapas en el menor número de audiencias. Este principio de concentración lo vamos a encontrar mucho en el juicio oral que vamos a ver el semestre entrante, porque en el juicio oral la característica es que el mismo se desarrolla en audiencias y en cada audiencia, en una sola audiencia puede desarrollarse todas las etapas. O sea, ahí se puede contestar la demanda, ahí se puede proponer medios de prueba, ahí se pueden diligenciar medios de prueba, inclusive si es factible podría hasta dictarse la sentencia. Entonces, eso es el principio de concentración. Busca que el mayor número de etapas del proceso se diluyan en el menor número de audiencias. Eso es el principio de concentración. Tenemos un principio de celeridad. Yo le pongo entre paréntesis para que ustedes lo entiendan más sencillo y lo puedan identificar como un principio de prontitud y de rapidez. Esto quiero decirles, mis estimadas amigas y amigos, que viene siendo una utopía. La realidad es que eso es lo que quisiéramos que fuera. Lamentablemente nuestro proceso no es pronto, no es rápido, nuestro proceso carece de esa celeridad, tanto es así que ustedes van a ver, y yo lo voy a explicar en esa oportunidad, que un juicio ordinario, por ejemplo, que es el prototipo de los juicios, que es el que vamos a analizar todo este semestre, dura, según el código, 69 días. Pero en la práctica yo le pongo un punto en medio y dura 6 años y 9 meses, por decir algo, por dar un promedio. El juicio sumario dura 32 días, según el código. Pero si yo le pongo un punto en medio serán 3 años y 2 meses. Y un juicio oral podría durar una semana, pero dura 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque los procesos se entrampan muchas veces por los distintos medios de impugnación que se plantean, por el retardo en la congestión de procesos, entonces un juicio se vuelve un proceso largo. Pero es un principio propio del proceso civil que sea un proceso pronto, que sea un proceso rápido. Hay un principio en mediación, recuérdense que el juez debe decidir, y por ende el juez debe tener un contacto directo con las partes. Dentro del proceso, como es escrito, y vamos a explicarlo oportunamente, normalmente el juez solo está presente en las audiencias de prueba. Pero este principio también lo vamos a encontrar mucho en el juicio oral.
como el juicio oral, hay audiencias que se desarrollan frente al juez. El principio de inmediación es la presencia directa y el contacto directo que el juez tiene que tener con las partes en sus audiencias, ya sea de prueba o audiencias de juicio, como también oportunamente voy a explicar. Es un principio de inmediación. Luego tenemos otro principio procesal, que es el principio de preclusión, que es un principio de orden. Yo explicaba en la clase anterior que es un principio como el chorro, cuando ustedes dejan caer el agua y de repente cierran el chorro, ahí se cierra el chorro. Yo diría que algo similar es el principio de preclusión. Está desarrollado por etapas, pero las etapas precluyen, las etapas terminan. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, conforme vamos a verlo en este semestre, tienen 3 días para interponer una apelación, no la pueden plantear al 4º día porque ya precluyó su derecho. Si ustedes tienen 30 días para proponer medios de prueba en un juicio ordinario, el día 31 ya no les aceptan ningún medio de prueba. Si ustedes tienen 3 días para plantear una nulidad, al 4º día ya no le aceptan la nulidad, se la rechazan por extemporáneo. ¿Por qué? Porque todo es orden. Y cuando transcurre una etapa, se cierra esa etapa y se sigue con lo que continúa. Porque si no fuera de esa manera, imagínense ustedes que ya el proceso casi terminando y que alguien alegue ya casi terminando un error que se dio en un principio y el juez regrese el proceso al inicio. Entonces, las etapas se van cerrando, los procesos, cada etapa del proceso se va cerrando y va transcurriendo la siguiente. Eso es el principio de preclusión. También tenemos un principio de eventualidad. Este es un principio muy particular porque aquí lo que se busca es que ustedes en un momento determinado puedan plantear medios de ataque, medios de defensa, medios de prueba en un solo acto, aunque en el futuro ustedes no lo vayan a usar. Si eventualmente lo necesitan, lo van a hacer. Yo daba un ejemplo en otra sección y decía, esto lo van a ver, insisto, este semestre, que cuando ustedes, en el proceso civil, cuando hablamos, por ejemplo, de la prueba tiene 3 etapas para que se desarrolle y para que la prueba se integre y se convierta en prueba. Una primera prueba es un anuncio que ustedes van a hacer en su demanda como actores o en su contestación de demanda como demandados, un anuncio que le hacen al juez de la prueba que ustedes quieren que él vaya a diligenciar, pero solo es un anuncio, se hace en la demanda. Y si ustedes quieren, ofrecen 10 documentos como prueba. Pero a la hora del periodo de prueba, donde ustedes deben de proponer esos documentos y los acompañan, y ya los acompañaron y los deben de proponer, si ustedes quieren proponer los 10 o si quieren solo proponen 1. Eso significa que ustedes lo hicieron por si eventualmente les iba a servir, pero ya en el transcurso del proceso ustedes vieron que no servía, que no les interesaba y por ende ya no lo hicieron. Lo mismo puede pasar con las defensas, ustedes pueden plantear todas las excepciones en un momento o una sola de ellas nada más, pero eventualmente por aquello mejor proponen todas las que ustedes tengan que proponer. Y ese es un principio de eventualidad. Luego tenemos un principio de adquisición procesal. Este principio también es bien importante para tratar de explicar el proceso. ¿Y por qué es principio de adquisición procesal? Este se refiere también a la prueba. Vamos a ver, en un partido de fútbol, el que mete 2 goles y el que mete 0 gana el que mete 2 goles. En un partido de básquetbol gana el que mete más puntos. Pero en un proceso no gana el que propone más pruebas. No, ¿por qué? Por el principio de adquisición procesal. ¿Por qué razón? Porque la prueba, cuando ustedes le ingresan al proceso, ya no prueba para ustedes, sino prueba para el juicio. Y puede probar a favor de ustedes, pero también puede probar en contra de ustedes. Entonces, ese principio de adquisición es importantísimo. Si ustedes tienen un documento, lo ingresan y lo vuelven prueba dentro del proceso, ese documento podría probar en su contra. Van a ver aquí ustedes, por ejemplo, que cuando uno pregunta en una declaración de parte, cuando uno pregunta, pues lógicamente uno está esperando la confesión de la otra, pero la pregunta que uno hace puede tener una confesión de uno, entonces la pregunta puede probar en contra de uno. Entonces, en el principio, o basado en el principio de adquisición procesal, la prueba para el proceso y no para las partes. Aspecto que también tiene que tener usted muy presentes. La prueba para el proceso y no para las partes conforme al principio de adquisición procesal. Tenemos un principio de igualdad, no tiene mucha explicación, este es un principio constitucional, en el proceso las partes deben de tratarse de la misma manera. Nosotros no podemos tener un proceso donde diga, bueno, y el actor puede hacer esto, pero el demandado le está prohibido hacerlo. El actor puede ofrecer esta prueba, pero el demandado no la puede hacer. En el proceso hay igualdad. Vamos a ver, cuando veremos el juicio sumario, algunas disposiciones que parecen que violan el principio de igualdad.
En juicio sumario, por ejemplo, hay una disposición en el código que dice que el inquilino arrendatario tiene que presentar constancia de estar al día en el pago de las rentas para plantear la apelación, y eso no se le pide al actor. Entonces, han alegado mucho que hay una desigualdad, porque al demandado se le pide algo para plantear una apelación y al actor no. Pero ya la Corte Constitucional ha emitido una serie de fallos sobre ese aspecto, y de ese tema vamos a hablar. Pero el principio de igualdad es un principio constitucional que ustedes bien conocen. Luego tenemos un principio de economía procesal. Eso significa que se busca un proceso que tenga una simplificación de trámites, que sus trámites sean lo más breve posible, lo cual implica economía de tiempo y economía de gastos. Bueno, economía de tiempo, ya dije yo que es un poquito difícil porque el proceso no aplica la celeridad, y economía de gastos también. A finales de este año, en las últimas clases de este año, yo les voy a estar explicando a ustedes lo que es la liquidación de honorarios profesionales, lo que ustedes van a aprender, lo que están aprendiendo, cómo lo van a cobrar cuando ya ustedes sean abogados litigantes, y se van a percatar que el arancel, pues no es un arancel que diga que como es un gasto de un juicio, son juicios que pueden salir muy onerosos. Y aparte de eso, van a saber ustedes que los honorarios los pactan ustedes. Lo único que pide el código es que no los pacten menos del arancel, porque eso es una falta a la ética. Entonces ustedes pueden pasarse en el arancel o cobrar más caro que el arancel. Entonces los procesos se vuelven caros. O sea, al principio economía procesal también es una utopía, porque tampoco hay simplificación de trámites y procesos que sean de plazos muy cortos, salvo el juicio oral, y de costos también menores. Eso es importante tenerlo presente. El principio de probidad habla de un principio de honradez, es decir, todos los que me están escuchando, estoy seguro que son probos, significa que son honrados, significa que dentro del proceso hay que actuar con integridad, con rectitud, con honradez. No estoy muy de acuerdo en el litigio por los medios de comunicación ni por las redes sociales, como se hace en el ámbito penal. En el ámbito penal condenan a la gente, que la presunción de inocencia viene por los suelos, ya alguien es culpable porque todas las redes sociales dicen que es culpable, y de repente es inocente, y deben de haber miles de casos de esa naturaleza. Lamentablemente eso para mí no es actuar con probidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes dentro del proceso civil traten de actuar con rectitud y con integridad. Eso no significa dejarse. Ustedes tienen a su alcance los medios para defender a su cliente, para interponer recursos, todo lo que ustedes tengan que hacer, pero actuando con rectitud, integridad y honradez. Eso aplica no solo para las partes y sus abogados, también aplica para el juez, aplica para los terceros dentro del proceso. Este es el principio de probidad del proceso civil. El proceso nuestro es un proceso eminentemente escrito. Cuando digo eminentemente escrito que oral. Y esto tiene su razón de ser. Nosotros fuimos conquistados por España, y España queda del otro lado del continente, y hay que del otro lado del océano, y para hacer una solicitud en la época de la conquista había que hacerlo por escrito, y eso se iba en una de las carabelas, lógicamente al Reino de España, y en el Reino de España después le daban una respuesta. Imagínense ustedes cuánto podría durar eso, ir y regresar a España, 1 año, 2 años para que le dieran respuesta, pero era por escrito. Actualmente la moda, lo que es la corriente, es que los procesos sean orales. Nuestro país todavía es escrito. Si bien es cierto, tenemos un procedimiento oral que data de 1965, es importante que sepa, por ejemplo, que en Guatemala el primer procedimiento oral lo tiene el Código de Trabajo de los años 40, del siglo pasado. El Código de Trabajo actual tiene un procedimiento oral para resolver sus controversias. El proceso civil nuestro lo tuvo en el año 65 con una práctica, una prueba que se llama juicio oral, y en el ámbito penal, pues a partir del año 93 del siglo pasado. Entonces, hemos tratado, y eso se está buscando, de que el procedimiento sea oral. En el derecho anglosajón, en Estados Unidos, Inglaterra, el procedimiento es oral, y en Sudamérica también están acogiendo el procedimiento oral. En nuestro país, por ahí va el camino, por el momento no se ha desarrollado. Sin embargo, es importante resaltar que, por ejemplo, los procedimientos de familia regulados en la ley de tribunales de familia, la mayoría de ellos son orales o son verbales. Pero en este momento lo que prevalece es la escritura. Un juicio ordinario es escrito, un juicio sumario es escrito, un proceso de ejecución se desarrolla en forma escrita. Claro que vamos a tener también oralidad, porque no todo el proceso escrito es eminentemente oral, ni todo el proceso oral es eminentemente oral, también hay algo de escritura, siempre se auxilian. Pero insisto, en Guatemala prevalece la escritura. Sin embargo, vamos a encontrar procedimientos orales, donde se permiten hacer las peticiones en forma verbal. Los juicios ordinarios, sumario, es todo por escrito, igual que el juicio ejecutivo.
o a las ejecuciones. Pero en el juicio oral yo puedo hacer peticiones verbales, puedo presentar mi demanda en forma verbal, puedo presentar mi defensa en forma verbal, puedo ofrecer mis medios de prueba en forma verbal, proponerlos en forma verbal, interponer medios de impugnación en forma verbal. Eso lo vamos a ver oportunamente y ese es el principio de oralidad, que no rige todos los procesos más que en uno. Luego tenemos un principio de legalidad que se refiere mucho al principio de legalidad que hablaba al principio de mi clase, pero completamente lo contrario. Se recuerda que acabo de decir que el principio de legalidad en el ámbito sustantivo, en el derecho civil, es que la ley permite hacer lo que no está prohibido. Y daba el ejemplo de casarse con una persona 30, 40 años más grande que otra. Bueno, eso aplica en el derecho sustantivo, pero en el derecho procesal el principio de legalidad es a la inversa. Ustedes tienen que hacer lo que la norma dice. Ustedes pueden hacer una petición basada en una norma procesal y conforme lo dice la norma. Si ustedes no cumplen con la norma, ese acto se convierte en un acto nulo. Entonces, por ejemplo, yo daba estos ejemplos, si yo tengo que presentar una demanda y la demanda dice que tengo que poner la edad, pero no la pongo porque se me olvida la edad, es factible que la otra parte alegue esa deficiencia a la demanda y me voten la demanda porque no le puse la edad, porque la ley dice que tengo que hacerlo, tengo que poner la edad. Ustedes no pregunten por qué el legislador puso que poner la edad, me imagino que para determinar la capacidad de ejercicio, pero está la edad. Entonces, si el día de mañana su clienta le dice, ay, licenciado, yo no quiero dar mi edad, usted tenga que explicarle que tiene que ponerla, porque si usted pone fulana de tal, soltera, mayor de edad, pero no le pone la edad, puede ser susceptible de que le hagan esa circunstancia y le traigan abajo una demanda por un error. O sea, hay que hacer lo que la ley dice. Una notificación, van a ver ustedes que las notificaciones, hay distintas formas de hacerlas, pero cuando la notificación se hace, como se hacía normalmente, ahora ya se hacen por medios electrónicos, pero igual pueden incurrir en errores. La notificación tiene que llevar una hora, la fecha, una firma, los requisitos que dice la ley. Si no se cumple con esos requisitos, entonces el acto se convierte en un acto nulo. Entonces, el principio de legalidad es que ustedes lo que tienen que pedir dentro del proceso tienen que hacerlo basado en una disposición procesal y conforme lo dice la norma procesal. De no hacerlo de esa manera, el acto se convierte en un acto nulo. Este principio lo vamos a estar discutiendo muchas veces dentro del procedimiento nuestro. Ahora, ¿qué pasa cuando ese acto nulo no se alega su nulidad? Porque lógicamente todos los actos deben de perecer en un momento. Entonces, cuando, por ejemplo, una notificación que me hacen a mí no va firmada por el notificador, ese acto es nulo. Pero si yo no alego la nulidad, entonces convalido el acto. Una notificación no estaba firmada, es nula, pero como yo no alegué, se volvió una notificación válida. Ese es el principio de convalidación. Ustedes van a ver, cuando veamos de los medios de impugnación, que un acto nulo usted lo puede alegar dentro del tercer día de conocido el acto. A usted le notifican hoy, usted ve una notificación mala hoy, tiene 3 días para alegar su nulidad. Si no lo alega, el acto se va a convertir en un acto válido. Entonces, estos actos que adolecen de nulidad, si se aceptan tácito expresamente, se tienen como bien hechos en el caso de que no se alegue esa circunstancia que lo hace nulo. Y hay un principio también importante que es el principio de congruencia. En el principio de congruencia, ustedes tienen que evaluar de que el juez tiene que resolver conforme a lo que ustedes pretenden. ¿Qué hechos va a tomar el juez en cuenta para dictar su sentencia? Los hechos que ustedes dispusieron y los hechos que dispuso la otra parte. ¿Qué medios de prueba va a utilizar el juez para resolver? Los medios de prueba que ustedes dispusieron, los que dispuso la otra parte. ¿Sobre qué va a resolver el juez? Sobre lo que ustedes dispusieron y también la otra parte dispuso. El juez no va a agregar hechos, el juez no va a aportar medios de prueba y el juez no va a agregar pretensiones, porque si lo hace sería incongruente, su fallo va a ser congruente con los hechos, con las pretensiones que se pidan. Y ese es el principio de congruencia. Tenemos un principio de contradicción, también es bien importante. Si usted, juez, le presentan una demanda, la demanda es por una causal, usted no podría entrar a resolver sobre ese asunto si previamente no le da la oportunidad a la otra parte de defenderse o de manifestarse o de contradecir. Aquí vamos a encontrar solo los incidentes, procesos principales. Ya dije, ya hablé del juicio ordinario, vamos a hablar de un juicio ordinario. Si se presenta una demanda en un juicio ordinario, lo primero que se hace es darle tiempo a la otra parte para que contradiga la demanda. Si hay un acto nulo, por ejemplo, una notificación y alguien alega la nulidad, se le da audiencia a la otra parte para que alegue y para que manifieste y contradiga si es cierto que hay nulidad o no hay nulidad.
sea, el principio de contradicción es el derecho que tiene ante una solicitud, el derecho que tiene la otra de contradecirla. Eso significa el principio de contradicción. Se le da, por supuesto, a la parte contraria de aquella que está haciendo la solicitud. Bueno, esos son algunos de los principios procesales que yo voy a explicar. Van a quedar algunos pendientes en el camino, vamos a ir encontrando un otro que de repente me voy recordando, pero que les puede a ustedes, bueno, que igual van a servir, pero aquí lo más importante es que ustedes cuando estén leyendo su código van a encontrar algunas disposiciones y esas disposiciones pues las van a poder relacionar ya en el momento oportuno con los principios que aquí he explicado. Esto es bien importante que ustedes sepan que es un principio de legalidad, un principio dispositivo, un principio de adquisición procesal. Apréndanse todos estos principios. En la próxima sesión espero tenerles un laboratorio. En el laboratorio van a ir la norma, ustedes van a ver la norma y les voy a preguntar qué principio está en esa norma, según ustedes de la lectura de la norma. Hay un principio de economía, hay un principio de celeridad, hay un principio dispositivo, hay un principio de lo que sea. Entonces, vamos a dejarla para eso, para la próxima sesión, por supuesto. Y ahora, pues, entramos a la fase de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna inquietud para hacerlo. Por favor, ¿dudas, inquietudes? Josué, por favor. Solo una duda, por ejemplo, si se volviera 100% oral el proceso civil, ¿usted consideraría que se podrían realizar más rápido los procesos? O sea, Josué, 100% nunca va a haber un proceso oral. Siempre tiene que haber auxilio de la escritura, porque hay que dejar actos por menos resumidos por escrito, ¿verdad? Entonces, no hay un proceso 100% oral, pero sí hay procesos donde prevalece la oralidad. La oralidad nos da celeridad, la oralidad nos da economía, la oralidad nos da inmediación. Cuando yo hable del juicio oral, van a ver ustedes que, por ejemplo, se desarrollan audiencias. Entonces, hay principio de concentración, porque en estas audiencias se desarrolla todo el juicio. Y cuando esté hablando del juicio oral y ahí hable de audiencias, van a ver que hay principio de inmediación, porque el juez está obligado a estar en esas audiencias. Y cuando esté hablando de esto, se van a dar cuenta que hay principio de celeridad, porque el juicio oral puede durar, les decía, una semana. Si efectivamente hubiera un proceso muy rápido, en una semana podría terminar un juicio oral. Nunca he visto eso, por supuesto, pero podría darse porque los plazos no lo permiten para que se pueda desarrollar un juicio oral y terminarse en una semana. Pero no se puede, entonces se desarrollan en 6 meses porque lo que se presenta la demanda, en lo que le dan trámite, en lo que señala la audiencia, los tribunales están muy congestionados, una audiencia de oral ahorita en febrero, una demanda en febrero, se nos están poniendo para octubre, noviembre, diciembre de este año, entonces solo ahí ya se pierde la celeridad, pero no cabe la menor duda que los procesos orales dan rapidez, dan celeridad, dan economía. Y por supuesto, por eso es que se maneja mucho ya el juicio oral en otras legislaciones. Así es, ¿oye? Gracias, licenciado. Me pregunta Luis Carlos si los laboratorios tienen puntos. Ninguno. Desde un principio dije son voluntarios. Ustedes son para que se autoevalúen, para que se califiquen, para que vean dónde están sus errores, para que comiencen a leer más, estudiar más. Es un apoyo que les doy yo, no vale ni un punto, ni siquiera para llegar a la zona mínima. Que ustedes se queden con un punto pendiente de zona mínima, han hecho todos sus laboratorios, eso no va a ser un problema mío, ni se los voy a proporcionar. Así que ténganlo muy presente, los laboratorios no tienen ningún valor, se hacen de forma voluntaria, ustedes ya reciben sus respuestas, en el examen no reenvío las respuestas, en el examen ustedes tienen que estar seguros de sus respuestas y por supuesto que hay revisión de exámenes, pero las revisiones de exámenes se van a hacer con algunas modalidades orales, donde me gustaría pues enfrentar y que me digan, mire, yo puse esto, yo creo que es esto, y me expliquen por qué creen ustedes que es eso. Pero bien, Ashley, por favor. Buenas tardes, licenciado. Con el principio de preclusión se puede interpretar que son todas las leyes que tienen por escrito prescripción, porque es la caducidad de los derechos. No, Ashley. La prescripción, la caducidad son instituciones muy distintas a la preclusión. Claro, es un mismo objetivo en el sentido de que si usted tiene un tiempo para plantear un recurso y no lo hace, le precluye y usted no tiene el derecho de hacerlo. Pero la palabra prescripción no se aplica en el ámbito procesal porque la prescripción es de derechos sustantivos. Prescriben las deudas, prescriben las rentas, prescriben las obligaciones. Es una forma
de dar por extinguida una obligación por el transcurso del tiempo. Y recuérdense que hay prescripción adquisitiva y hay prescripción extintiva. La adquisitiva es la típica usucapión, que no es esta prescripción desde que libera obligaciones, sino la prescripción extintiva. Pero eso es muy distinto en el ámbito. Claro, si usted quiere asemejarlo, diría, bueno, por no haber planteado la apelación, le prescribió su derecho, pero no, aquí se llama, le precluyó. La prescripción se da ya. Y la caducidad es para el inicio de las acciones. La caducidad también es una terminación por el tiempo del derecho de accionar. Oportunamente, cuando hablemos de excepciones, les voy a hablar de esas dos figuras, caducidad y prescripción, que según mi parecer y mi criterio son disposiciones de paz social, de tranquilidad, porque si las obligaciones no prescribieran, las acciones no caducaran, estaríamos nosotros después de 25 años pensando en demandar, cuando ya la ley dice que ya prescribió en 2 o ya prescribió en 5, tendremos que conformarnos y quedarnos en paz. Pero eso es muy distinto. Sin embargo, como un símil, pues sí podría hablarse de eso, pero es completamente distinto. El proceso tiene etapas, usted no las utilizó, le precluyó su derecho de poder hacer. No le prescribió, le precluyó. ¿No? Gracias, licenciado. No, a usted, muchas gracias. Muy bien. Bueno, habiendo concluido satisfactoriamente esto, nos vemos el día martes. Vamos a hablar de la acción, la pretensión y actos procesales el martes. Yo les pido siempre que por favor empiecen a leer su código, entreténganse en su código y yo en unos minutos estaré subiendo este video para que les sirva siempre ahí en la página correspondiente. Tengan una feliz tarde y nos vemos el día martes. Se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Gracias, licenciado. Feliz tarde. licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Bendiciones.